todos nos vamos a poder pasar al coche eléctrico. Tenemos una agenda que es que en el año 2030 pues, se van a dejar de fabricar coches de combustión. Tengo muy claro que el vehículo de combustión va a seguir existiendo. Hay un parque móvil muy grande y seguirá la gente comprando vehículos de combustión. El combustible no hay previsión de que se gaste, como es posible, porque consumimos bastante, vamos. Sí, estos días BP acaba de descubrir el mayor pozo petrolífero en las costas de Brasil, seguramente para unos cuantos años. ¿Cada cuánto se cambia el precio? Ahora mismo incluso puedes cambiar hasta por día. Lo determina el mercado y es la compañía la que te lo pone a ti, digamos. ¿Es cierto que el gasoil de las low cost es de peor calidad? Yo siempre digo que nadie vende duros a 4 pesetas. Hay un montón de incentivos para apostar por la sostenibilidad y la eficiencia energética. ¿Qué mundo, qué sociedad queremos dejarle a las siguientes generaciones? No somos conscientes de que nos vienen curvas y que tenemos que tomar medidas. Bienvenidos, capítulo no sé cuál de Lado Oscuro, depende cuando publiquemos este, será uno u otro, pero vamos por 120 capítulos grabados, casi nada, 2 años y medio de podcast. Hoy hemos traído un empresario, Antonio Arbelo, gerente de gasolinera, estación de servicio, porque es más que una gasolinera, El Taro. Quien no lo conozca, una gasolinera que está, porque yo no la conocía, lo siento Antonio, no la conocía. Cuando vi la foto dije, joder, qué guapada, ¿no? El Taro está por el Doctoral. Y vamos a aprovechar para hablar un poquito de... Bueno, parece que no hay cosas de que hablar. ¿De qué hablamos? Coño, el tema de la gasolina, subida de precio, de la subida de lo que nos afecta a la guerra, del tema del coche eléctrico y al final siempre un empresario, el mero hecho de cómo gestionar un negocio siempre es interesante. Así que, bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Torama. Encantado de estar aquí. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. La verdad que... Para mí no solo es un orgullo estar aquí, sino una responsabilidad. Porque al fin y al cabo estoy, toda la representación de la sociedad canaria que has pasado por aquí, pero que esté yo aquí hoy, pues para mí es un orgullo, como te digo. Para mí también es un orgullo, ¿vale? Que parece que no, pero aquí que vengan y estén dispuestos a sentarse y contarnos su historia es de agradecer y de valorar también, ¿eh? Que aquí el orgullo es mutuo y... Vamos a darle caña, vamos a hablar un poquito de lo que es ser empresario. Hace poco tuvimos uno, ya lo viste, al señor Alexis de Dormitorum. Quedó muy bien, sí. Así que ten cuidado. Saludos para Alexis. No te voy a preguntar las condiciones de los trabajadores, no es el caso del que vamos a hablar, pero seguramente bien, ¿vale? Y que nadie diga lo contrario. Bueno, gasolinera. Un montón de veces, en muchas ocasiones, la gente no se plantea hacer ciertas actividades porque ni llegas a la conclusión de que eso sea factible, ¿no? Y, por ejemplo, a mí personalmente, en ningún momento he visto ni se me ha pasado por la mente la posibilidad de montar una gasolinera porque ya uno de por sí piensa que eso es, y entiendo que es así, evidentemente debe ser una inversión en condiciones y que no es apto para todos. Entiendo que rentable tiene que ser porque todos todos nos movemos en vehículos motorizados, salvo algunos que vayan en bici, en patineta a todos lados, pero casi todos necesitamos gasolina, gasoil para evidentemente transporte público privado. Y es verdad que no nos planteamos nunca eso porque no tiene que ser fácil. ¿Cómo comienza tu aventura? No sé si esa es tu primera actividad. Sí, ya hace 22 años. Y ahora cuando lo recuerdo, pues fueron unos inicios complicados, porque al final estábamos en una zona de incertidumbre en la que no sabíamos a dónde íbamos a llegar, ¿no? Estamos en una zona, como bien dices antes, se llama El Taro, nuestra zona, por eso se llama así la estación, ¿no? Estamos entre dos poblaciones, Sardina del Sur, que es nuestro pueblo natal, y Doctoral. Y en medio de eso estaba El Taro. Mi padre tenía unos terrenos ahí, y bueno, pues
las circunstancias llegaron a que pudimos pues recalificarlos para un uso industrial, digamos, ¿no? Y se nos planteó esta historia de una estación de servicio. Una historia muy arriesgada, mucha inversión muy grande y no estábamos en una zona principal, no estábamos en una vía con mucho tráfico, pero bueno, con muchísima ilusión, sobre todo al principio. Recuerdo que éramos 3 hermanos en aquel momento, mi hermana Sanidad no, y estuvimos año y medio casi sin librar ningún día. Los 3, porque no teníamos esa previsión de incorporar empleados, ¿no? El negocio fue creciendo y somos casi 40, ¿no? Entonces, bueno, pues orgulloso de lo que hemos hecho y la verdad que sí, una apuesta arriesgada y montar una estación de servicio, la verdad que no es solo la inversión, es también un poco la parte legal, ¿no? Que el suelo sea útil, que esté en una ubicación relativamente, bueno, apropiada. Pero, bueno, hay que dedicarle muchísimo tiempo, muchísima ilusión y como cada proyecto, ¿no? Y una pregunta bastante básica es ¿dónde guarda esos tanques de gasoil? ¿Son subterráneos? Entiendo que también por seguridad, sí, ¿no? Por seguridad los tanques están, incluso son de doble capa, nosotros tenemos una normativa muy, muy fuerte en ese sentido que hay que cumplirla por industria. Tenemos inspecciones regulares y bueno, pues ahí la instalación es bastante cara, digamos, porque lleva muchísimos mecanismos y de seguridad sobre todo. Pero sí, los tanques están, digamos, bajo tierra, digamos, ¿no? ¿Y cada cuánto se puede rellenar? Una media, ¿no? Depende de lo que eso consume. depende de un poco de la Pero son venta muy que tengan, grandes. ¿no? Sí, nosotros tenemos 4 tanques en este caso de 30.000 litros cada uno. ¿Y eso cuánto ocupa en metros cuadrados cada tanque? Bueno, en metros cuadrados, pues no sabría decirte, pero no, un tanque puede estar entre 6 y 8 metros de largo por 4 o 5 de ancho. Son como cubas de combustible. Vale, esas cubas pero que ves por ahí transportando precisamente el combustible, bueno, pues esas están enterradas, digamos, ¿no? De alguna forma, un poquito mayores. Y sí, hay que tener una superficie un poco considerable, digamos. Depende también un poco del volumen de lo que es la estación. Hay estaciones pequeñas y hay estaciones un poquito más grandes. La nuestra tiene pues, más de 5.000 metros cuadrados, o sea, es una estación grande. Joder. Sí. Ahora, ya luego me describes un poquito todo lo que tienes ahí. Te estoy haciendo preguntas que yo me he hecho en algún momento de mi vida y las voy a soltar aquí. No se gasta este bien o esta materia prima, porque no deja de ser una materia prima, ¿no? Combustible. El combustible, no hay previsión de que se gaste. ¿Cómo es posible? Porque consumimos bastante, vamos. Sí, llevamos muchos años diciendo un poco el tema ese un poco del límite hasta dónde vamos a llegar con los combustibles fósiles, pero después nos encontramos noticias como la de estos días, BP, que es el abanderamiento que yo tengo, yo estoy bajo la imagen de BP. Acaba de descubrir el mayor pozo petrolífero en las costas de Brasil, o sea, pues seguramente para unos cuantos años. Pero bueno, hay zonas incluso en el mundo que todavía no han sido descubiertas y seguramente que hay bolsas Es verdad que todo eso paralelamente va a ir asociado, digamos, a las normas que nos vienen en cuanto al tema de la movilidad eléctrica, ¿no? Entonces tenemos esos dos... y luego nos metemos por ahí, luego hablamos del tema ese, ¿no? Va a haber una movilidad con combustibles fósiles que seguirá estando ahí y nos viene una movilidad arrastrada un poco por esa normativa, sobre todo europea, hacia ese vehículo eléctrico, digamos, que no consume combustibles fósiles. Entonces, el gasoil y la gasolina. Y bueno, hasta ahora es verdad que, digamos que a lo largo de todos estos años pues, nos habíamos enfocado prácticamente en el combustible fósil y bueno, ya llegan otras movilidades. Entonces, bueno, está el hidrógeno por ahí también, en su momento estuvo el gas. Pero bueno, el gasoil y la gasolina va a seguir existiendo durante todavía unos cuantos años más y hay producción para ello. Y hay... Gasoil, gasolina y electricidad van a ser las dos que estén ahí, ¿no? Básicamente. El hidrógeno... A ver, el hidrógeno, yo que llevo mucho tiempo en esto, incluso estuvimos en su día explorando la opción del gas, que también estuvo de moda en su momento. El gas al final no deja de ser un combustible fósil también, está asociado también a la oferta y la demanda y bueno, ahora se ha puesto ya en precios que no son competitivos. El combustible, lo que es el hidrógeno, yo lo veo más bien enfocado a grandes consumos, a flotas a lo mejor de guaguas, a temas de trenes, a barcos incluso, ¿no? Pero incluso ya estoy viendo por ahí camiones de reparto de ciertas marcas que con camiones eléctricos ya 100%, ¿no? Sí, o sea, digamos que la movilidad en cuanto a movilidad, la diaria, digamos, ¿no? El vehículo personal o incluso el vehículo de flota de reparto va bien enfocada a temas de... Primero, que sean eficientes, ¿no? Que sean, o que tengan menor consumo que los que ya están viniendo, ya los coches de combustión cada vez son más eficientes, o la parte eléctrica. Va a venir mucho, sobre todo por el tema de los incentivos, vamos a ir mucho a parte eléctrica. Yo el coche
el coche eléctrico, el que veo que va a salir hacia adelante, de hecho lo estamos testeando ya. El de hidrógeno yo no lo veo porque la logística del hidrógeno es complicado. Almacenarlo, distribuirlo, entonces se va a encarecer mucho. ¿Es más peligroso? Sí, también puede ser más peligroso, ¿entiendes? Entonces, sobre todo el almacenamiento. Entonces, al final, yo no lo veo en el... Bueno, yo asisto a muchos foros, asisto mucho a donde informarme un poco de lo que nos viene, ¿no? Sí, yo hace 2 años estuve en el Congreso Mundial de Movilidad y ahí un poco ves hacia dónde vamos, digamos, ¿no? Y vamos hacia eso. Vamos hacia... De todas maneras, yo también quiero dejar claro, o sea, no todos nos vamos a poder pasar al coche eléctrico. Porque no va a haber infraestructura para pasó, ¿no? En una ciudad de un estado de Estados Unidos que era como siempre muy pro a las modernidades y que no pudo abastecer en un momento dado claro. a la flota de coches. En Noruega también está pasando. Noruega, que es uno de los máximos productores de petróleo y se ha enfocado mucho en la movilidad eléctrica, curioso, ¿no? Por temas económicos, evidentemente, ¿no? Ya se están viendo con que hay que poner limitaciones, ¿no? Entonces, nosotros estamos en un caso todavía peor. Es decir, nuestras infraestructuras en España, y sobre todo aquí en Canarias, no están preparadas para una demanda muy grande de vehículos eléctricos. Entonces, va a haber 3 movilidades. Está la movilidad convencional, el vehículo de combustión, una movilidad eléctrica que nos va a llegar también muy potente, y la movilidad colectiva. Es decir, desde que se desarrolle la Metro Guagua, que está ahí ya, y el tren, va a haber una movilidad que se va a desplazar a ese tipo de movilidad colectiva. Yo creo que eso es necesario, ¿no? Yo he estado en ciudades donde estar en la capital vale una pasta diaria. Sí. Pero sí creo que es necesario que en grandes ciudades todo lo que se tema transporte tenga que ser transporte público y que en la ciudad prácticamente no haya vehículos motorizados por contaminación. De hecho, hay experiencias o sea, solo viajar un poco te das cuenta un poco que en esas zonas en las cuales se ha peatonalizado esos centros de las ciudades hay un enriquecimiento, o sea, no solo de medioambiental, sino incluso colectivo. O sea, más gente sale a la calle, hay más movimiento en lo que es los comercios. Y eso al final se va extrapolando a todo el resto, ¿no? O sea, y eso nos llegará aquí también, ¿no? Y yo creo que al final también eso nos va a beneficiar a todos, ¿no? El poder desplazarnos de una forma cómoda, eficiente, no tener tanta contaminación. Aquí no le gusta estar en una calle peatonal, típica calle comercial, que sea peatonal. Claro, es agradable. Que no... Ya lo próximo es que se prohíba fumar, por favor. Sí, prohíban fumar. Bueno, eso forma parte de la urbanidad también. Si se quieren matar con el vape, mátense. Pero por lo menos no me deja apestando tabaco, que soy algo que adoro, que se prohíba fumar. Lo siento por los fumadores, pero... No, y fíjate que el tema del tabaco, que cuando empezó, todos lo vimos como algo, incluso los que teníamos cafetería, que nos iban a hundir los negocios, ahora ya nadie se imagina estar comiendo y que alguien fume al lado de ti en una cafetería, en un restaurante, ¿no? Entonces al final hay terrazas que lo permiten todavía. Pero ya cada vez menos, ¿no? Se ve hasta como mal, ¿no? O sea, es que si te pones a pensar, parece que hasta que sea raro que la gente esté fumando ya tabaco. Es como... Pero porque no hemos concienciado. Es decir, nos hemos concienciado de que realmente eso es salud, eso es bienestar, es que eso perjudica mucho al que está al lado. Son empresas muy poderosas. Están cogiendo el poder del vape, al final son ellos los dueños, pero me extraña a mí, que igual que imagino que los que tienen las empresas que vendan petróleo, pues... Al final son todas industrias, los que están detrás, hay muchos intereses. Las industrias, oye, nosotros que viene el coche eléctrico, pues nos haremos con eso. Son potentes para hacer lo que quieran a nivel económico. Lo van a hacer. Y eso yo entiendo ahora ya que no, pero en su día decíamos, bueno, pero abastecer eléctricamente todos estos coches, al final para abastecer esa electricidad contaminamos lo mismo, pero bueno, es verdad que cada vez hay más energía renovable. Bueno, eso es un mito. O sea, yo creo que hay el tema del vehículo eléctrico, nosotros ahora mismo somos punteros en eso, ¿vale? O sea, recientemente hemos inaugurado, yo creo que una instalación única en Canarias y posiblemente en España. Somos la primera ecoelectrolinera de Canarias. O sea, ecoelectrolinera. Y ahora te cuento el porqué, ¿no? Sí, bueno. Te tardaste mucho en... Al principio cuesta un poco. Ecoelectrolinera. Bueno, es una electrolinera y es ecológica, es decir... porque es eco. Ya le ponen el tema de... Claro, tenemos la posibilidad ahora mismo de cargar un vehículo eléctrico en tan solo 15 a 20 minutos solo con energía limpia. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, por una instalación donde hemos casi 800 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, almacenamos esa energía. O sea, ustedes mismos generan esa energía. Nosotros somos nuestros propios generadores de energía. Y no tienes que no estamos enganchados a la red, a ninguna compañía. O sea, eso es 100% rentable. Bueno, hay que hacer inversión, evidentemente, pero una vez se recupera esa inversión... nos acogimos a una subvención del IDAE, ¿no? Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, dentro de los proyectos singulares. O sea, fuimos elegidos como un proyecto singular, ¿no? ¿Había muchos proyectos? Que había muchas propuestas de... Sí, de hecho, incluso en Canarias en ese momento fuimos los terceros en cuantía. O sea,
ya comparándonos con compañías grandes como puede ser Fred Olsen, o sea, que en ese momento, hace 2 años, que fue en la convocatoria que nosotros estuvimos, para nosotros fue potente, ¿no? Lo que es el proyecto. Y ha sido un proyecto que, bueno, que ya lleva ya 7, 8 meses, ¿no? Funcionando, con unas perspectivas que ya se nos han superado. Sí, una barbaridad. Porque poder cargar un vehículo eléctrico, que además tenemos 4 puestos, también es algo singular, ¿no? Que tú vas a tener siempre realmente una plaza libre, ¿no? O sea, que tienes disponibilidad, ¿no? Que esos 4 vehículos puedan cargar a alta potencia, porque tenemos 2 cargadores de 180 kilovatios cada uno. Eso ya es supercargadores, ¿no? Con lo cual reduces mucho el tiempo de carga, 15-20 minutos, en lo que te tomas un café. En lo que nosotros hemos estado hablando, ya habíamos cargado esos 4 coches eléctricos, ¿no? Y solo con energías limpias. Sí, ese coche que se está cargando, hablando de la contaminación, ¿no? Lo que antes decía, ¿no? Ese coche que está cargando nuestras instalaciones, yo le puedo poner, estamos en ello, un certificado de ecológico, porque es 0 emisiones y se alimenta por energía totalmente limpia. Entonces es un proyecto singular, ¿no? Y creo que debemos potenciar ese tipo de instalaciones. ¿Por qué? Porque nos vienen curvas en cuestión de energética, ¿no? O sea, de hecho, estamos en una alerta energética, digamos, y parece que esto no va con nosotros, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos muy cerca de un cero energético, de quedarnos sin luz, ¿no? Entonces, o fomentamos instalaciones, empresas que vayan por la autosuficiencia, por la eficiencia energética, consumir cada vez menos. Pero bueno, y aquí en Canarias que tenemos placas solares en cada esquina. Somos el lugar ideal, o sea, yo creo que, bueno, de hecho, vamos a ver. Pero eso es algo que yo quiero indagar un poco, investigar. ¿De dónde va esa energía? Porque en muchos, bueno, no sé si serán suelos públicos y privados, entiendo que son inversiones privadas. Ese es un poco, yo también discuto muchas veces eso, ¿no? El tema de que muchas de las instalaciones, por ejemplo, sobre todo los aerogeneradores que vemos, al final vienen de empresas externas y tal. Pero es verdad que... ¿Eso quién es? Vale, pero es verdad que contribuyen al mix energético. Esa energía se está inyectando a la red. Sí. El sistema eléctrico es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado, más difícil de lo que uno se lo pueda pensar, ¿no? O sea, y conviven diferentes fuentes de energía. Está la fuente fósil, ¿no? La que estamos acostumbrados a ver, ¿no? De que se alimentan de gasoil, propiamente, las centrales eléctricas. Pero después están los mix de energía que se añaden a eso, que son las energías limpias, ¿no? Que son la fotovoltaica, está la eólica, y ahora ya empieza a verse la marina, la geotermia. Al final eso es un mix. Y es verdad que todo esto, al final, el sistema tiene que equilibrarse de alguna forma, ¿no? Es decir, hay un tema que es la oferta y la demanda. Hay picos de demanda que el sistema tiene que controlar, ¿vale? Y es lo que nos está pasando con los cero energéticos ahora mismo, ¿no? Que llega un momento en que la demanda es tal que el sistema no es capaz de asumirla y... Como cuando en tu casa se te van los plomos, ¿no? Se te van las palancas. Pues pasa eso, es un cero energético. Subir esas palancas no es tan fácil, porque hay que equilibrar todo un resto, todo ese mix de energía, digamos. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos el clima ideal. De hecho, aquí en Gran Canaria en concreto, yo estoy en una zona, la comarca del sureste, que desde sus orígenes apostaron por la sostenibilidad. O sea, de meter inversión pues precisamente en temas sostenibles, ¿no? Tenemos que concienciarnos con eso. Porque esto no va, eso no crean que no nos va a llegar. O sea, hasta ahora un cero energético como el que pasó recientemente en España. Ya es que si me pasó y ya casi que no nos afectó, entonces menos concienciados estamos. Claro, se recuperó, que fue tecnológicamente una pasada, en 6 o 7 horas. Imagínate que tengamos un cero energético y que por dificultades de rearmar todos esos sistemas estuviéramos un día, 2 días. 48 horas ya es un caos. Sería el caos. Un caos. Sería pero vamos, un caos a nivel general, porque ya dependemos de todo. Para cualquier sistema, para estar aquí hablando donde estamos ahora. Y está lo de menos, pero nos vamos a un hospital y demás, y ahí... Todo. Entonces, no somos conscientes de que nos vienen curvas y que tenemos que tomar medidas. ¿Entiendes? Entonces, nosotros estamos apostando pues ciegamente por eso desde hace muchísimos años. O sea, en el año 2008, que todavía esto estaba muy verde, ya hicimos una instalación de volcado a red, una instalación fotovoltaica. A lo largo de todos estos años hemos ido implementando medidas de eficiencia energética, sustituyendo pues todo lo que son luminarias por luminarias LED, poniendo baterías para consumir menos. Tenemos una instalación de autoconsumo, donde en horas del mediodía, donde hay más irradiación solar, prácticamente estamos en 80 o 90% de autoconsumo. Y ahora empezamos un proyecto nuevo, aparte de lo que es la ecoelectrolinera, que en ese proyecto lo que queremos es ser 100% autosostenible. O sea, incorporamos más generación de energía, incorporamos acumulación, o sea, vamos a almacenar esa energía. Y lo que porque ahora mismo no almacena.
No, ahora mismo almacenamos solo para el ecoelectrolinero. Ajá. Y te gustaría coger esa energía para para abastecer la estación. Toda mi instalación. La instalación que es súper grande. O sea, estamos hablando de que yo consumo mucho. Entonces, lo que hemos ido reduciendo ese consumo a base de todas estas medidas que te estoy diciendo. Y lo que queremos ahora mismo, que nos acaban de conceder otra subvención para ese proyecto, es ser 100% autosostenible como modelo de negocio. Es más, podríamos incluso, si los cálculos no salen, tener un excedente y formar una comunidad energética con los edificios que tenemos cerca. O sea, vender esa energía. ¿Y puedes? Estamos en ello. ¿Puedes vender la energía? ¿Legal? Sí. O sea, ahora mismo están lo que se llaman las comunidades energéticas. De hecho, yo soy presidente de la comunidad energética de Santa Lucía de Tirajana. Las comunidades energéticas se constituyen. O sea, yo soy el presidente, pero tengo un equipazo detrás que digamos que aporta en ideas. Se constituyen para formar, para divulgar, para divulgar y para fomentar el uso de la energía limpia. ¿De qué se trata? Un poco de coger cubiertas de instalaciones o de edificios públicos, de edificios privados, y de esa instalación, que sería una comunidad, se genera en un radio de 2 kilómetros. Todo el que se quiere conectar a esa instalación, pues tiene una energía limpia y una energía más barata. Entonces, las comunidades energéticas lo que quieren es fomentar ese uso de las energías limpias, digamos, ¿no? Pues nosotros podríamos, con excedentes, formar también una comunidad energética con los que te rodean, digamos, ¿no? Y creo que ese es el futuro. Por lo menos el futuro más sostenible, más limpio, más eficiente, y tenemos que ser conscientes de eso, ¿eh? Que nos viene en esto algo que tenemos que no va a ser fácil, ¿eh? Si no nos concienciamos no va a ser fácil. Porque me imagino que iremos tirando... cada vez hay más consumo, sí. Cada vez hay más picos de consumo, que es lo peor. Porque claro, si la demanda, digamos, estuviera controlada, o sea, tuviéramos la misma demanda durante todas las horas del día, es fácil, digamos, que organizar el sistema. ¿Cómo tiene que hacer ahora, por ejemplo, esto? Aires acondicionados, ¿no? Si estamos ahora mismo, por ejemplo, estamos sufriendo ese pico de demanda por las altas temperaturas. Claro. Ahora mismo estamos en riesgo por eso estamos, digamos, en alarma energética, digamos, ¿no? Estamos con ese pico de demanda que estamos teniendo porque hay que usar aires acondicionados, porque las neveras consumen más y tal. La demanda está incluso siendo muy superior a la posible oferta, digamos, ¿no? Entonces, hay que poner sistemas para que vayan equilibrando eso. Y las energías limpias van a ser fundamentales. Sobre todo el almacenamiento. Que podamos, en horas pico de producción, almacenar esa energía para, a lo mejor por la noche, que estamos con los aires acondicionados, que estamos cocinando, que estamos con las neveras y tal, que podamos sufragar o paliar alimentar esa demanda con esa acumulación que hemos hecho durante el día, ¿no? Yo creo que se está haciendo un esfuerzo por parte de las autoridades, por lo menos aquí locales, que son las que yo conozco, ¿no? Pero hace falta mucho más. Hace falta mucho más. Me voy a ir a un tema que te quería preguntar antes, que no creo que seas experto, pero algo sabrás, y además si estás metido ahí como presidente. Y es el tema de... me dijiste que ahora habían descubierto en Brasil una bolsa. Sí, vale. ¿Cómo afecta eso? Porque, por ejemplo, Venezuela, no sé si sigue siendo, ¿no? Que siempre se dijo que era uno de los mayores productores de petróleo. Vale. Y vemos que... y Rusia también. Vemos pero Rusia... Bueno, no sé cómo estará en Rusia, pero por lo menos no lo aparenta, porque no sabemos lo que sale de puerta hacia afuera. Pero sí vemos que en Venezuela no es un país en el que la sociedad tenga abundancia. Pues mira, eso es fácil de... O sea, un poco... ¿Y lo de Brasil cómo le puede afectar? No. Esto es como nos quejamos de la riqueza en turismo, no la vemos en la población, a priori, que sí se verá algo. Pero ¿qué pasa con ese tipo de cosas? Desgraciadamente no llega a la población. No. Al final son intereses de empresas, digamos. Es verdad que en este caso Brasil, pues ahí en su territorio descubren un tal, pues tendrán unos cánones por esa concesión de explotar ese ¿Cómo pozo. funciona eso? Eso tenemos las plataformas petrolíferas de qué se encargan, de simplemente extraer o también buscar. No. Buscan otro tipo de... Hay empresas que prospeccionan, lo que hacen es buscar esas bolsas de petróleo y después se conceden se hacen unas concesiones. Porque aquí los gobiernos siempre, ¿no? Aquí hay siempre un montón de plataformas en el puerto. Sí, pero esas plataformas pues están de paso. Sí, me imagino que aquí es un puerto de paso. Sí, lo que hacen es que desde que se descubre una bolsa, bueno, pues ya después interviene la segunda fase, que es la de extracción del crudo. Ese crudo después se lleva con barcos a lo que son las refinerías y de ahí se extrae pues todos los productos que tenemos después en el mercado. Son diferentes fases, digamos, a la hora... Voy a traer aquí un señor que trabajó en una plataforma, que incluso perdió un brazo. Bueno, eso es que es algo común ahí, ¿no? Por desgracia, ¿no? Es un tema muy arraigado, una plataforma petrolífera. Y lo que te estaba comentando, el por qué, por lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué no llegan, digamos, al pueblo, digamos, esas riquezas, ¿no? Pues por los gobiernos.
por las políticas que llevan. Es decir, al final es un negocio de unos pocos. Sí, pero ¿no? ¿dónde va ese dinero? El dinero es público, se supone, ¿no? Pues se va, Bueno, se entiendo irá que... a lobbies. Mira, hay un solo país que yo conozca, no sé si alguno más, que tuvo otra conciencia sobre eso. Yo creo que es un referente y deberíamos... Pero claro, al final todo esto depende de las políticas de cada país, ¿no? Por desgracia, Pero no es Noruega, lo común. cuando empiezan a descubrir petróleo, Noruega ahora mismo es uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial, ¿no? Cuando descubre bolsas de petróleo en su suelo, antes de llamar a compañías externas para decir, oye, pues le damos esa concesión, digamos que se hicieron la pregunta, oye, ¿cómo hacerlo? Entonces se dieron cuenta que lo podían hacer ellos mismos. ¿Qué hicieron? Crearon un fondo soberano. Todos los beneficios de esa extracción va a ese fondo soberano. Ese fondo soberano es para repartirlo entre todos los habitantes de Noruega. Es como una pensión. La tienen ahí. Bueno, sí. Es un caso que no se, de alguna forma no se transmite tanto porque quizás no interesa. Que si pasa en España tengo quizás mi no duda interesa. de que Bueno, de se hecho hiciera. hace unos años que lo tendría que buscar ahora mismo, ¿no? Pero creo que le correspondía a cada habitante una salvajada, era una cantidad considerable. Sí, una cantidad. Es verdad que no tiene una población muy grande, pero ese fondo sigue generando dinero. Fíjate incluso que teniendo petróleo, antes te lo he comentado, se han volcado en el coche eléctrico. O sea, Noruega es uno de los principales ahora países con usuarios de vehículos eléctricos. De hecho, están teniendo problemas porque la demanda es tal que no son capaces en determinadas horas de cubrir esa demanda, ¿no? Teniendo petróleo. Y ellos pagan el petróleo, ellos pagan en sus estaciones el combustible de los más caros. O sea, lo lógico sería que si tuvieran petróleo propio, que tuvieran el petróleo. No, ellos son conscientes de que ese negocio va a un fondo soberano, que es como sus pensiones, que va para ellos, digamos, ¿no? Entonces, eso es una mentalidad que debería... extrapolarse a todos esos productores. Imagínate si eso lo pudiera hacer Venezuela, un país que unas riquezas... Bueno, estaba viendo ahora que Bolivia estaban También. haciendo colas de días porque el petróleo está subvencionado en su gran mayoría por el Estado, pero que no entra, no hay para dar. Y está todo el mundo... son políticas mal aplicadas. Es decir, países con riquezas naturales brutales, Sí, porque la verdad es que tienen no solo en combustible, sino en productos, en materias primas. Bueno, fíjate que es curioso que quizás los países con más materia prima, vamos a ver a África y Son los vamos más a pobres, Sudamérica, y son los que más se les ha por explotado, ¿no? por el expolio que hay de empresas externas. Al Ahí va un poco la explicación que yo veo de la inmigración, ¿no? De que se quieren ir de sus países. Y que seguramente que eso es uno de los condicionantes, Oye, seguramente, lo entiendo, porque yo tienen digo, riquezas normal. propias como para mantener, pero al final de lo que estamos hablando son de las políticas que se llevan en todos esos países. O sea, se benefician unos pocos y la inmensa mayoría del pueblo pues, viven en penurias, digamos, ¿no? Eso es por aplicar malas políticas, de verdad, porque si el caso que te estaba comentando en Noruega, o sea, si al final tú puedes crear tu propio fondo y distribuirlo en tus habitantes y que tengan una calidad de vida razonable, ¿no? Y vemos cómo los países más ricos en materias primas son los más pobres su población, digamos, ¿no? Eso es algo penoso, que nos hemos acostumbrado a ello, la verdad, que es penoso, pero que no debería ser así, de verdad, no debería ser así. ¿Por qué BP? ¿Cómo eliges tú qué marca vender de la gasolina? Mira, nosotros somos propietarios. Entonces lo que hicimos fue... ¿Siempre es así? No. Digamos que en el sector de las estaciones de servicio hay como... O sea, uno va en una vía, digamos, en una autopista y va viendo diferentes marcas. Detrás de cada marca, detrás de cada estación hay un modelo de negocio diferente. Ajá. Algunos son propietarios, tienen, digamos, el poder de decidir, llevan su detalle, esos están franquiciados, hay otros modelos de arrendamiento y tal. Pero digamos que detrás de cada estación, detrás de cada imagen, pues hay una familia, hay un empresariado, hay un grupo de empresarios, hay un fondo de inversión, hay diferentes tipos, ¿no? Entonces, ¿por qué llegó a BP? Bueno, pues cuando nosotros estábamos montando la estación, llegó un momento que empiezas a negociar con las compañías y tiene varias ofertas. Empiezan a montar sin haber decidido quién. Sí, sin haber decidido. Fue un proceso, la verdad, que al principio de aprendizaje para nosotros. Yo... tengo para mí el mayor, digamos, lo más que aprecio en este momento es la familia que tengo, digamos, ¿no? Porque estamos todos ahí unidos como una piña. Ya mis padres desgraciadamente no están, que eran nuestro motor y estamos más unidos que nunca, ¿no? ¿Tu familia te refieres a todo lo que es el equipo de...? Mi familia principalmente son mis 4 hermanos, somos 4 hermanos, perdón, mis 3 hermanos, ¿no? Sus familias también, porque somos una piña todos, ¿no?
Y al final yo también considero mi familia todo el resto de mis compañeros de trabajo porque forman parte de ese crecimiento y agradecidos porque hemos llegado donde hemos llegado, precisamente por todo eso que durante el camino y los que siguen estando con nosotros han ido sumándose a este equipo y nuestros clientes, porque de verdad que son familia, ¿vale? Al final conviven con nosotros, tenemos una clientela que es, vamos, súper agradecida y yo chapó por todo eso, ¿no? Y lo que te comentaba antes, ¿no? Que cuando empezamos sin idea nada de este negocio, y es verdad que tuvimos el asesoramiento de un familiar, de mi primo Alejandro, que ya lo he contado otras veces, ¿no? Que tenía 2 estaciones de servicio, un poco me metió el gusanillo, un poco me puso los contactos. Y nada, negociamos con varias compañías y estuvimos entre 2. Al final, pues la oferta complementaria de BP fue la que me motivó. ¿Qué se diferencia? Pues sobre todo, mira, el tema del programa de fidelidad que tiene, ¿no? El tema de la tarjeta de puntos, Sí. que ahora ya es una aplicación, el tema de las ofertas cruzadas, el tema del partner que tenemos ahora con Hiperdino, el tema de todos los programas de fidelización que hace, ¿no? Los chollos. Eso es un complemento a lo que es la venta del combustible, ¿no? Y eso cada día el cliente lo valora más también, ¿no? Entonces, al final, nos fue bien con BP los primeros años, hemos ido renovando, y bueno, ya llevamos 22 años. Al principio los contratos eran de 5 años, ¿vale? Pues, y a mí me daba una cierta estabilidad porque yo negociaba, que soy el que negocio y a mí eso me lleva un desgaste impresionante porque la verdad que negociar pues diferentes aspectos pues no es fácil, pero sí es verdad que pasan los años, te sientes a gusto, tienes otras ofertas de otras compañías, pero bueno, no llegan a lo que llegan. O sea, entiendo que ellos son el proveedor principal. Sí, el contrato de abanderamiento, que es el que nosotros tenemos, lo que te ofrecen es pues un precio al cual tú compras el combustible y esa oferta complementaria. ¿Y ese precio varía? ¿O tú una vez negocias...? No, nosotros, o sea, a ver, depende del modelo que tengas. Si eres propietario tienes un margen, Ajá. si eres franquiciado tienes otro. Y hay algo que sí me gustaría transmitir, es decir, el margen es fijo por litro y no es muy grande. Te mantienes porque tienes un resto de instalaciones y porque vendes volumen de litros, ¿vale? Sí, por volumen, claro. Por volumen, ¿vale? Pero es verdad que tenemos un margen fijo, que en su día era pesetas litro, ahora céntimos de euros por litro. Y eso te lo quiero transmitir porque a nosotros el tema del precio, que es algo que de alguna forma siempre está candente ahí, ¿no? A nosotros, las estaciones, nos interesa que el precio esté barato. Entre más barato esté, más ganamos. Entre más caro esté el precio del combustible... Más margen te quita. No, ganamos menos porque, a ver, si vendo por litro con 20 euros, no es lo mismo que esté a 1 euro y pico que esté a 90 céntimos, 80 céntimos. Haces más litros. O sea, a nosotros nos interesa, somos los primeros interesados en que esté más barato. ¿Y quién marca el precio? Pues mira, el precio lo marca el mercado, por un lado. ¿Cada cuánto se cambia el precio? Pues ahora mismo incluso puedes cambiar hasta por día. Normalmente cambia por semana, pero todo hay... Eso, a ver, el precio al final hay un par de factores, ¿no? Está el PLAC, o sea, hay varios indicadores que al final te dan el precio final, ¿no? El precio al que te vende el producto la compañía, ¿vale? Vemos muchas veces que cuando hay un conflicto, cuando hay algún problema de tal, empieza una escalada de precios. El barril de petróleo es el que te determina el precio final del combustible en el monolito, en la estación. Cuando baja la demanda, empieza a bajar el precio. O sea, todo hay una serie de factores, pero el precio al final lo determina el mercado y es la compañía la que te lo pone a ti, digamos. Tú pones el precio que te mandan. Yo pongo el precio, o sea, yo tengo libertad. Ajá. A mí me dan el precio estimado, el que tú tal, con el margen. Yo lo puedo poner más caro. Si lo pongo más barato, estoy por debajo de mi margen, digamos, y pierdo dinero. Hay muchas que lo ponen más caro. ¿Por qué? Porque no son propietarios. Entonces les interesa tener un poquito más de margen. Yeah. O porque el resto del negocio no les va bien, o por diferentes circunstancias. Yo eso no lo voy a juzgar ahora. Nosotros ponemos siempre el precio que más o menos es acorde con el resto de estaciones, no lo inflamos, pero sí es verdad que nosotros vendemos no solo el precio, vendemos un servicio. Vendemos esa oferta complementaria. Yeah. Ahora que está tan de moda esto las low cost, ¿no? Las low cost es un modelo de negocio totalmente diferente. Van a precios nada más. Entonces, al final, si tú vas a precios estrictamente, no tienes personal. Nosotros, como yo antes te decía, somos casi 40 familias viviendo de un negocio. Yo me tengo que preocupar porque mi negocio funcione para, de alguna forma, estar pendiente de esas familias. Para mí son 40 personas que tengo que estar preocupados por ellas, ¿no? Entonces, tengo que virar la rentabilidad de mi negocio. Entonces, el tema del modelo de negocio de una low cost es totalmente diferente. De hecho, si te das cuenta, o sea, está pasando algo que es un contrasentido.
Vemos en zonas donde hay 7 o 8 estaciones de servicio en un radio de 1 kilómetro. No hay clientes para ello. No lo hay. O sea, pero es un modelo de negocio que se va a precio, que va un tiempo, que llegará un momento en que se van a fagocitar entre ellas. Porque al final, si el de al lado te pone un céntimo barato y tú pones otro céntimo barato, llega un momento que el negocio no es rentable. Y eso está pasando. ¿Y les ha hecho mucho daño? ¿Se nota? Sí, claro que se nota. Claro que se nota. De hecho, hay un estudio. Normalmente el sector de los low cost, en diferentes áreas en las que ya se ha implantado, esto viene ya de lejos, ¿no? En Europa, llega a España, determinadas zonas de España afectan más que en otras. Aquí está llegando ahora no hace mucho. Digamos, el cliente de low cost llega a un 30% más o menos del mercado. ¿Vale? Eso más o menos hay algunos que están en el 40%, otros, pero más o menos la media es el 30%. De ahí no pasa. Porque ahí empieza lo que yo te decía antes, empiezan a fagocitarse entre ellas. Porque de alguna forma no venden sino eso. No venden sino precio. Yeah. No venden lo demás. Y es curioso porque yo no soy partidario de... Yo soy partidario de fidelizar a mi cliente por el servicio que le doy. Porque al final, si yo le bajo el monolito, cuando lo tenga más barato el de al lado, vaya al de al lado. Y yo quiero que entre porque vive una experiencia en mi negocio, porque le ofrezco una serie de ventajas adicionales. Pero es curioso, nosotros incluso el año pasado la compañía hizo una promoción de marketing que fue muy buena y era... porque si el cliente fuera consciente de que cuando vas tú a con una BP como la nuestra, ¿no? Que tiene una serie de ventajas adicionales, como es el tema de Hyperdino, como es el cheque de ahorro, como es el tema de los descuentos que hacemos habitualmente. Al final resulta que nosotros lo que hacíamos es que en el ticket te saliera, cuando te pones junto, a cuánto estabas pagando el litro. Y la gente se sorprendía. Como estás en el monolito, digo, no, pero si te descuento todo eso que te estoy añadiendo, esa es la diferencia del modelo de negocio. Un modelo de negocio que va solo a precio, no ofrece nada. De hecho, tienen personal una persona porque hay una normativa que se les puso hace un par de años. Por seguridad tenían que tener al menos una persona, pero al principio fueron fantasmas. Eran estaciones fantasmas, no había nadie, ¿no? Y todo eso tiene un riesgo súper importante, ¿no? Entonces, al final, mira, el cliente puede decidir. El cliente puede decidir a precio, porque lo que quiere es eso. Y el cliente, gracias a Dios, pues hay una mayoría, un 70-80% de los clientes que van a eso, a sentirse a gusto, a pagar un servicio, a que tengan unas promociones adicionales. ¿Y es cierto que el gasoil de las low cost es de peor calidad o simplemente es un mito para meter miedo a que no vayan ahí? A ver, yo siempre digo que nadie vende duros a 4 pesetas, ¿vale? Una parte de todo ese precio final es por el modelo de negocio, pero es verdad que el combustible que tiene en este caso BP tiene unos aditivos que no tiene cualquier otra estación. De hecho, nosotros tenemos estudios certificados que dan más rendimiento al motor, hacen más kilómetros con el depósito lleno. Eso se consigue con los aditivos que tenemos, los Ultimate, ¿entiendes? Entonces, eso hay que pagarlo también. Eso es un plus que lleva. Yo a veces le pongo ejemplo a mis clientes, ¿no? O sea, si te compras un coche de alta gama, le compras el aceite en una área comercial, en una marca, en un Carrefour o en un campo, o le pones el de la casa, el que te recomienda el fabricante. Pues es básicamente lo mismo. O sea, si tú le pones un producto de calidad a tu vehículo, vas a tener un mayor rendimiento, seguramente vas a tener menos problemas. Y si tú quieres ir al producto más económico, pues bueno, pues no te estoy diciendo que sea malo, pero evidentemente no vas a tener las mismas características. Pero yo no voy a entrar en ese debate si es el mismo o no es el mismo. O sea, yo lo que te digo es que el combustible que nos llega a una estación como BP es un combustible de calidad, con unas certificaciones y con unos aditivos que ha costado mucho llegar a ellos. De hecho, ahora va a salir una nueva evolución. Y todo eso va también en ese margen de precio, digamos. ¿Y tú me dirías que, por ejemplo, antes hablábamos del tabaco y al final ellos mismos se meten en el negocio del vape? ¿Sabes? Sí. Mi competencia la hago. Y estas marcas no crean sus propias gasolineras low cost, con otro nombre, evidentemente. ¿A qué te refieres estas marcas? Cualquier marca, BP, Repsol, Shell, digo, oye, vamos a hacer nuestras low cost y obtenemos los dos clientes. A ver, en algunas circunstancias, y eso ha pasado en algunos mercados, a lo mejor lo que quieren es quitarse la competencia y lo que hacen es comprar. De hecho, Sexa, ahora Smooth, compró en su momento una red de estaciones de low cost. Eso lo hacen por un movimiento más bien económico, es decir, lo que hacen es quitarte la competencia. Nos está haciendo daño en una zona, te la compro y al final, pues bueno, o sigo trabajando a otra bandera o las reconvierto en la bandera mía, ¿no? Pero tanto como comprarlas, no, porque al final es un negocio paralelo, ¿entiendes? Y es un modelo de negocio que no interesa. Ahora mismo los márgenes se han ido reduciendo tanto. Antes había más margen, ¿no? Pero incluso para las compañías, ¿no? Que yo incluso a veces se lo digo cuando vamos a foros, vamos a reuniones, aquellos que se crean, los que tienen una estación de servicio, porque en este negocio hay mucha mentalidad arcaica, digamos, ¿no? O sea, personas que llevan muchos años detrás de un negocio, lo han heredado.
no están por la innovación. Entonces, aquellos que se queden solo con el combustible, porque ni siquiera tienen una tienda, se van a quedar como la tienda de aceite y vinagre para los 5 o 6 del pueblo. Sí. Es que porque el cliente cada vez demanda más servicio. Demanda una tienda que tenga una serie de productos, demanda una cafetería donde pueda tomarse algo, y ya no te digo ya si tienen todo lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos lavandería, tenemos lavado de mascotas, tenemos el tema de una administración de lotería, la cafetería que funciona una barbaridad, tenemos un área súper grande para el tema del camping. ¿Y todos de ustedes? Sí. ¿O su arrendado? No, todo es nuestro. ¿Todos de nuestro. ustedes? Sí, sí, sí. Hemos ido creciendo, ¿vale? Es verdad que al principio teníamos una superficie más pequeña, pero las necesidades, las recomendaciones de los clientes, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Pues hemos ido creciendo ordenadamente, es cierto, porque nunca hemos repartido beneficios. Siempre hemos reinvertido en la sociedad, porque al final es nuestra. Al final nos duele lo que hacemos. Al final estamos muchísimas horas ahí, porque vivimos prácticamente en la estación. Nos gusta lo que hacemos, ¿vale? Y eso también es importante. Y eso te hace, de alguna forma, valorar lo que tienes, ¿no? Entonces, hemos ido creciendo de esa forma. Ahora tenemos, pues bueno, una pequeña área comercial. Bueno, pequeña, son casi 6.000 metros cuadrados, ¿no? Joder. Y seguro que nos queda todavía alguna cosita más por hacer, ¿no? Pero bueno, Y en propiedad, sí. poco a poco. Sí, poco a poco. Pero por eso, o sea, durante todos estos años, ya te digo, son ya 22, para 23, vamos. Al final hemos decidido eso, o sea, no repartir beneficios y reinvertir todo. Hemos ido reinvirtiendo y eso, pues precisamente, posiblemente nos dé un poco esa ventaja competitiva que tenemos ahora con el resto, ¿no? O sea, de tener algo diferencial, ¿me entiendes? Porque nos hemos preocupado de que nuestro negocio creciera y creciera de una forma atractiva, ¿no? Creciera en innovación, ahora mismo en sostenibilidad, en eficiencia. Porque son esas 3 palabras en las que estamos centrados ahora mismo, ¿no? Innovación, sostenibilidad y eficiencia. Antonio, vamos a ir con un par de preguntas referentes al coche eléctrico, ¿vale? Preguntas a poder ser cortas, ¿vale? No vamos a desarrollar, son preguntas de verdadero o falso, no. ¿El coche eléctrico es realmente ecológico o es puro marketing? A ver, tiene una parte de ecológico, porque es 0 emisiones, pero es verdad que al final, pues si te alimentas de una energía que viene de una parte fósil, aunque es verdad que ahí hay un mix que cada vez se va incorporando más, pues tiene esa parte, digamos, que no es 100% ecológico. En nuestra estación, el que se suministra sí es 100% ecológico, porque es 0 emisiones y se alimenta solo de energía limpia. Eso sí es cierto, y eso es un modelo que queremos incluso que se divulgue, ¿no? Es decir, que nosotros sí podríamos, aquel que se suministre en nuestra estación, en nuestra ecoelectrolinera, que por eso lo de eco, podríamos colocarle un sello de ecológico. ¿Qué contamina más, un coche diésel viejo o fabricar un Tesla desde cero con sus baterías de litio? Bueno, esto es un debate mucho mayor para un podcast, digamos. O sea, seguramente que habrán detractores de un lado y otros que son a favor. Yo creo que al ¿Tú final, qué dices? Bueno, no creo que haya una respuesta clara, ni la IA creo que te va a dar una respuesta sobre eso, porque no hay estudios que demuestren cuál sí o cuál no. O sea, yo creo que al final el coche de combustión contamina, sí, cada vez contamina menos. El coche eléctrico contamina mucho menos, evidentemente, que un coche de combustión, pero sí está claro que tenemos que concienciarnos de que hay que dejar de liberar CO2 a la atmósfera. O sea, eso es algo que tenemos que tener claro, con todas las medidas que podamos tomar, pero hay que ir por esa vía. En concreto nosotros, para que te hagas una idea, con nuestra instalación, con la producción de energía que hemos tenido durante los meses de funcionamiento, hemos dejado de liberar a la atmósfera más de 25 toneladas de CO2. Eso es brutal. Eso es una equivalencia de, pues creo que son entre 1.700, 1.800 árboles, una equivalencia de, creo que son como unos 14 vuelos de larga distancia, el consumo de esos vuelos, o equivale también a unos 1.100 kilómetros más o menos de un vehículo de combustión. O sea, eso es lo que tenemos que concienciarnos, dejar de liberar CO2 a la atmósfera. ¿Cómo? Pues el coche eléctrico es una vía y los coches de combustión que sean cada vez pues, menos contaminantes, porque cada vez sean más eficientes, porque cada vez tengan pues, combustible también de mejor calidad. ¿Es lógico que nos obliguen o nos estén empujando al coche eléctrico cuando realmente ni siquiera hay infraestructura para esto? Mira, yo siempre lo digo, Europa tiene mucha normativa, yo creo que es en este caso, de las comunidades más restrictivas, en ese caso, nos infran a normas. Y en este caso, el continente que más normas pone. En este caso, creo que han puesto las carretas por delante de los caballos. Es decir, primero teníamos que haber hecho las infraestructuras, tener que haber hecho un poco todo lo que da abasto a ese vehículo eléctrico y después implantar el vehículo.
Tenemos una agenda que es que en el año 2030, ahora aquí en el 2035, pues se van a dejar de fabricar coches de combustión. Yo, como te dije antes, tengo muy claro que el vehículo de combustión va a seguir existiendo. Hay un parque móvil muy grande y seguirán la gente comprando vehículos de combustión. Nos llega una movilidad nueva, que es el vehículo eléctrico, precisamente por esas normas. ¿Vale? Ya se están implantando muchas redes de carga, muchas infraestructuras. Eso va a favorecer cada día, ¿verdad?, que los coches eléctricos cada vez son más baratos, que era dos de los hándicaps que tenían los coches eléctricos cuando empezaron, eran la autonomía por un lado y el precio. Bueno, pues esos dos se han ido equilibrando. Cada vez tienen más autonomía y cada vez son más baratos. Eso hará que mucha gente se vaya al coche eléctrico. Pero vuelvo a insistir, yo tengo muy claro que no todos nos vamos a poder pasar al coche eléctrico. ¿Tú te pasaste? Yo sí me pasé al coche eléctrico, pero por una sencilla razón. O sea, yo estaba en ese proyecto que era de mucha envergadura, estaba por una movilidad que nos venía, que queríamos cubrir ese nicho de mercado, y yo me iba a foros, me iba a reuniones, y la pregunta típica que me hacían es: ¿qué coche tienes tú? Yo tenía un coche de gasoil, y me sentía como el que estaba vendiendo una moto que no era la correcta, digamos, no estaba vendiendo una moto correcta. Entonces, al final me paso al coche eléctrico teniendo una estación de servicio, pero tengo las dos movilidades en mi estación de servicio. Yo cubro esos dos nichos de mercado. Y reconozco que me da otras sensaciones al conducir, que he disminuido muchísimo los mantenimientos. Una de las ventajas que tiene el coche eléctrico es que no tiene mantenimiento prácticamente. Pero respeto profundamente a aquel que quiera seguir con un coche de combustión porque le da otro beneficio, porque quiere otro tipo de tecnología, porque se sienta a gusto. Incluso porque a lo mejor no tiene las condiciones para tener un coche eléctrico. Porque vives en zonas que a lo mejor no tienen esos puntos de recarga suficientes, porque a lo mejor no tienes un garaje propio, una comunidad donde no vas a poder poner una toma. Yo eso tengo claro que va a ser un hándicap para muchos, ¿no? Y esa va a ser la parte de que no se va a ir el vehículo eléctrico. Pero hay que reconocer que hay otra gran parte importante que tiene muchísimas condiciones favorables, que toda esta tecnología que nos va a llegar y esa implementación de esos puntos de recarga te va a hacer más fácil tomar la decisión de pasarte a un vehículo eléctrico. Nosotros, gracias a Dios, tenemos cubierto esas dos necesidades. El cliente que tenga ese coche de gasoil o gasolina, vamos a seguir dándole un servicio premium, con unos combustibles de calidad y una oferta adicional. Y el que tenga un vehículo eléctrico va a tener unas instalaciones, las tiene ya, que no las tienen en ningún otro sitio. Entonces, evidentemente estamos bien posicionados, que es lo que queríamos. Y bueno, el tiempo no nos dirá, ¿no? Pero estoy convencido de que va a haber ese tres tipos de movilidades aquí, sobre todo en las islas. Esa movilidad del coche de combustión, esa movilidad eléctrica y esa movilidad colectiva, que también la va a haber y va a ser grande también esa movilidad colectiva. Antes me decía todo lo que tenía la estación. ¿Cómo le llamas tú a tu Ahora negocio? somos Taro estación de servicio, pero en Taro hay Taro electrolinera, hay Taro lavandería, hay Taro de la suerte. Bueno, de hecho tenemos un lema ahora, digamos. Hemos hecho un rebranding hace 2 años. Antes éramos estación de servicios del Taro. Y bueno, digamos, de alguna forma, como hemos ido implementando toda esa serie de servicios y queremos un poco que cada uno tenga su personalidad propia, Taro Cafetería, pues ahora somos Taro, We Are Taro. Ahora tenemos ese lema, We Are Taro, ¿no? Y lo que queremos es que la gente se identifique con la marca, ¿vale? Con la marca Taro. No sé si te lo comenté antes, Taro es una palabra autóctona, ¿vale? Taro es los taros, para que te hagas una idea, sobre todo los que nos estén escuchando, son como los hórreos en Galicia. Eran estructuras de barro y de piedra que eran para conservar la carne y el grano. Esos taros han ido desapareciendo, ya prácticamente no queda ninguno. Nosotros queremos recuperarlo, queremos recuperar esa figura del taro, ¿no? Entonces, taro para nosotros tiene ese sentido, ¿no? Esa es una palabra autóctona y queremos también un poco difundir esa imagen de marca, ¿no? La marca Taro, ¿no? Somos We Are Taro, hemos registrado la marca y bueno, pues ahora nos estamos identificando. De hecho, la A de Taro ahora mismo hace referencia a esa estructura, ¿no? Que han desaparecido, ¿no? Pero sí, contentísimo con lo que estamos haciendo. ¿Qué significa para ti y para tu familia Taro? Pues Taro es un proyecto de vida, un proyecto de familia. Porque al fin y al cabo es algo que nació de nosotros, de nuestros padres, a los cuales estamos profundamente agradecidos. Que sabemos perfectamente que donde estén nos están siguiendo y nos están guiando. Porque nos dejaron una huella importantísima, nos dejaron un legado súper importante. Yo creo que la unión que tenemos entre los hermanos y entre la familia que nos rodea es producto precisamente de esa siembra que hicieron mis padres. Y al final es ese proyecto que lo iniciamos sin tener ningún conocimiento, de la nada, apoyados por ellos, porque nos querían ver juntos. Y hoy en día pues somos una familia mucho mayor,
O sea, esa familia se ha ido implementando, pues como antes te decía, ¿no? Con esos compañeros de trabajo que al final nos han ido sumando durante todos estos años para llegar a donde estamos, con una clientela, como te dije antes también, que es, la verdad es que súper agradecidos con ella porque nos ayudan a seguir creciendo y seguir estando ahí. Al final, hay clientes que pasan más tiempo que nosotros en la estación, o sea, viven ahí prácticamente, ¿no? Y se sienten a gusto. Y para nosotros eso es algo importante, ¿no? Ese, digamos, que te transmita un sentimiento, ¿no? Que tú cuando vayas a un sitio te sientas a gusto. Creo que eso es un poco lo que nos transmiten muchos clientes, ¿no? Que llego y me siento a gusto. Y es como es que en mi casa, ¿no? Eso se consigue también estando nosotros al frente, estando siempre ahí, pendiente de ellos, ¿no? Nosotros incluso ahí, a veces nos llegan, lo último que me pasa, ¿no? Me llega un comentario por una red social de una foto que sacaron de un tema en Suecia, tema para bicicletas. Y oye, que ¿por qué no? Tal. Pues la verdad que lo hemos estudiado y lo vamos a implementar. ¿Ah, sí? Sí, es un soporte para que tú puedas llegar, pues descanses la rueda y puedas lavarla con qué las bueno. instalaciones. Bastante gente Sí, haciendo tenemos eso. muchos ciclistas. Estamos en una zona en la que sube mucha gente hacia, Pues mira qué hacia guapo. Santa Lucía y al final atendemos muchas de esas demandas, ¿no? O sea, cuando nos plantean algo, el mundo de las caravanas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que ahora tenemos 4 puntos de carga y descarga de baño químico, 4 puntos de carga de agua, 3 plataformas para subir y lavarlas por encima. O sea, nosotros a veces los fines de semana, sobre todo los días de salida, los viernes y los lunes, aquí es un camping. O sea, vas a pasar por ahí, a lo mejor tienes 10, 15, 20 caravanas juntas. O sea, de locos, ¿no? Un cliente al cual estamos súper agradecidos porque tenemos mucho feedback con ellos en redes sociales. Ellos están agradecidos con nosotros porque les hemos dado ese servicio y nosotros con ellos. ¿Qué tienes ahí para ellos? ¿Tienes la...? Mira, tenemos 7 calles de lavado, ¿vale? ¿Tienes para quitar agua? Sí, vaciado el vaciado de Que no de es agua. muy común, que aquí en Canarias no están Y adaptados. sabes qué? Que es un cliente que, en cierto modo, también es verdad, por algunos se ha estigmatizado. Es un cliente que al final lo considera, bueno, que tira el agua sucia y tal, pero al final en todo ese sector, al final es 1 o 2 y por eso pagan el resto, ¿no? Nosotros consideramos que cada vez nos llega algún tipo de ese cliente, que la verdad que es un cliente que es súper agresivo con el servicio que le estamos dando. Y hemos ido creciendo. Empezamos con un punto de vaciado de baño químico y carga de agua. Seguimos con 2 y ya tenemos 4. ¿vale? Y al final tenemos una instalación grande para ello. Tenemos esas plataformas en las cuales se pueden subir encima para limpiar los techos con agua a presión. Tenemos agua caliente. Entonces, todo eso al final a ellos... Al final es un servicio que no lo tienen en otro sitio y nos vienen de todos lados, o sea, de cualquier municipio, o sea, incluso de fuera. O sea, nosotros recibimos clientes ahí que vienen de Suiza, de Noruega y saben que lo tienen como ubicado y pasan por ahí, ¿no? Entonces, pues eso para nosotros también ha sido un impulso grandísimo, ¿no? O sea, nos ha ayudado mucho porque además son muy activos en redes sociales. Y nos ponen muchos comentarios. Claro. Los comentarios, incluso las reseñas positivas, son muchas del mundo de la caravana. Hay algunos que nos dicen, comentario, ¿no? Porque al final son sus casas, se desplazan en ese vehículo móvil, ¿no? Y muchos tienen mascotas, tienen perros, ¿no? Y tienen que lavar su ropa. Y algunos nos dicen, si me dejas aparcar fuera, vivo aquí. Porque tienen donde vaciar el baño químico, cargarlo de agua, cargar de combustible, lavar la ropa. Ahora pueden lavar su mascota y pueden comer. Y ya no te digo si se llevan la lotería, ¿no? Entonces, al final le estás dando el pack completo, ¿no? Y la verdad que muy contento con eso. No, pues sí, que al final tienes servicios ahí para un tren, ¿eh? Sí. Joder. Por eso te decía lo que era una pequeña área comercial. Sí, eso es un pequeño centro comercial. Uh-huh. Voy a hacer la pregunta a Quoran, que aquí me la mandaron mis amigos Saúl y Yurena. Me la tenía que aprender, pero ni de broma me la aprendo aquí en 2 segundos. Así que, bueno, Quoran, ya que te los presenté antes precisamente, que estaban por aquí, que son consultores financieros. Y aparte de todos los que ellos hacen, siempre digo que son buena gente. Y eso es lo más difícil. Buena gente que mira por el interés de sus clientes y no por el suyo. Al final es como una consecuencia, ¿no? Si tu cliente está bien, está contento, al final tú vas a obtener un beneficio. Sí, eso es secreto, una parte del secreto del éxito es eso. Duplicado, no solo que ellos están contentos, sino satisfacción personal. La pregunta va con el tema de invertir en sostenibilidad, ¿no? Que si es la sostenibilidad está de la mano de la rentabilidad o pueden chocar. A ver, nosotros te lo dije antes, ¿no? Tenemos un lema, ¿no? Sostenibilidad y eficiencia, que son de... Pero bueno, ahora ya sabe que es eficiente, pero antes me imagino que tendrías que tener... Porque a veces, yo en mi caso, por ejemplo, que yo lo poco que puedo hacer es, pues nosotros desde hace muchos años, pues ponemos, que es mucho más caro,
pues para las hamburguesas, en vez de poner el plástico este que se quema con solo mirarlo, es compostable, bolsas de cartón, y no ha aumentado el precio al cliente, sino al final es un poco invertir haces una inversión, pero lo estás haciendo en tus clientes. O sea, yo creo que al final la sostenibilidad no se debe ver desde solo un punto de vista económico. Tiene que ser una concienciación. Y eso lo tenemos claro nosotros desde un principio. Es decir, de hecho, teníamos claro que éramos una actividad nociva y teníamos que contrarrestar esa parte. Digamos. Tenemos que empezar claro, independientemente de cada uno hacerlo. No hay que verlo. De hecho, nosotros, fíjate, en el tema de todas las medidas de implementación de sostenibilidad y eficiencia, que a veces son ahorros energéticos, otras veces son, pues le damos un plus al cliente. Porque el cliente cada vez lo valora más. ¿Entiendes? Entonces, hay que ir por ese camino. Y hay que ir también, porque al final nos tenemos que aprovechar de las herramientas que nos ponen, digamos, los políticos, ¿no? O sea, hay un montón de incentivos para apostar por la sostenibilidad y la eficiencia energética. Si no nos acogemos a eso, ese dinero se pierde. Entonces, tenemos que tener proyectos para ello, precisamente. Tenemos que tener proyectos para innovar, para apostar por la sostenibilidad, para apostar por la eficiencia energética, pero ya no solo desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de conciencia medioambiental. Tenemos que hacernos una pregunta y no es retórica. ¿Qué mundo, qué sociedad queremos dejarle a las siguientes generaciones? A mi hijo, a mi sobrino, Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, no podemos quemar todo lo que porque al final les vamos a crear un problema. Entonces, ¿por qué no...? Bueno, que yo creo que van a tener seguramente, las altas temperaturas. Seguramente. Y los que no crean en el cambio climático, pues bueno, cuando vayan estas olas de calor que nos están llegando ahora... Ya no es cuestión de creer, es cuestión de lo que estamos sufriendo, ¿no? Vale, pero que a veces hay mucho discurso sobre este tema y nos podemos perder en conversaciones, pero yo creo que muchos pocos hacen un mucho. Si cada uno de nuestro ámbito tomáramos medidas de sostenibilidad, de reciclaje, de aprovechar los recursos que tenemos de una forma consciente, que cada uno lo hace desde su ámbito de actuación, al final muchos pocos hacen un mucho. No tenemos que dejarnos llevarnos por el político de turno, sino crear esa conciencia. Y yo tengo cada vez más claro, por lo menos nuestros clientes, valoran cada vez más esa... Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Y todo eso, y también hay que difundirlo también. Hay que difundir lo que hacemos. Transmite tu marca, eso. Sí, o sea, hay que difundir lo que hacemos, comunicarlo. ¿sabes? Eso es importantísimo. Y crear conciencia. Yo me acuerdo, nosotros colaboramos mucho con un montón de cosas, ¿vale? O sea, desde un principio teníamos claro que una parte de nuestro beneficio había que dedicarlo a los que nos ayudan a crecer, ¿vale? A nuestra sociedad, al entorno que tenemos, ¿no? Patrocinamos un montón de eventos, sobre todo en materia deportiva, a nivel individual, a nivel de clubes, pruebas deportivas, un sinfín de patrocinios, porque creemos que eso es una forma de colaborar con ese entorno. Pero a ver, también hacemos acciones que no publicamos, temas solidarios, por ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo siempre un comentario que me hizo un amigo, ¿no? Hicimos una donación a una entidad benéfica y me dijo que lo publicara. Y yo le dije que no me parecía oportuno. Es contraproducente. Y me dice, pues no, estás equivocado porque eso crea conciencia. Y le hice caso. No me digas el por qué, le hice caso y publicamos una foto que donamos, pues creo que fueron 600 kilos de alimento en aquel momento. Sorprendentemente me llamaron varios compañeros de otros negocios y una natación que cómo había hecho eso, que cómo lo podía hacer en tal. Entonces llamé a este amigo y le dije, oye, pues mira, tenías razón. A veces uno ve las cosas como en un sentido. Pero ¿sabes por qué piensas eso? Por nuestra sociedad. Sí, porque seguro. Sabes que incluso los buenos actos... Yo siempre digo que un acto es bueno independientemente de cuál sea la intención del que lo haga. Porque muchas veces dicen, no, pero lo hace... Digo, ¿qué más da para lo que lo haga? Pero lo ha hecho, ha ayudado a gente, mira, ¿no? Por lo general, el que critica no hace nada. Puede ser. Sobre todo, lo único que es criticar. Claro, ¿no? Y estamos, desgraciadamente, llenos de haters y de gente que en redes sociales, pues... Y siempre se dedican nada más que a eso. Y creo que deben de hacerse un lavado de conciencia. Es decir, ¿qué aporto yo o qué hago yo para criticar a alguien que está haciendo algo? ¿Entiendes? Entonces, por eso te decía antes que muchos pocos hacen un mucho. Si cada uno desde nuestro punto de actuación nos preocupamos de hacer algo por el bien común, yo creo que al final sacamos muchísimo más que esos 4 o 5 que al final siempre critican, ¿no? O sea, yo tengo claro que las críticas a veces son constructivas y tal, pero aquel que critica por criticar, por qué lo hace, por qué no lo hace, no lleva nada. No lleva nada. Yo creo que hay que hacer, hay que pasar a la acción, equivocado o no, pero hay que pasar a la acción. Y tengo muy claro que colabores, además, yo creo que son muchísimo, una inmensa mayoría más los que te empujan y te ayudan y te dicen chapó por lo que haces, que esos 4 o 5 que al final, pues bueno, están ahí
porque son parte de la sociedad, pero al final son gente que no aporta nada. Realmente, si estás haciendo algo con una intención positiva y estás ayudando a lo que sea, yo creo que hay que pasar de todo, comunicarlo al final. ¿Por qué no? Coño, si estamos haciendo algo bueno, no solo con el objetivo de que animas a otros a hacer lo mismo, pero ¿por qué no? Joder, si estoy haciendo algo bueno, ¿por qué no decirlo? Oye, es verdad que muchas veces pues, tienes esa barrera un poco, ¿no? De la intimidad o de meterte nada, y yo solo procuro mantenerlo, digamos, bueno, ¿no? eso sí, pero cuando es algo público, que de alguna forma... Y me quedo con eso, ¿no? Me quedo y digo, oye, ¿por qué no transmitir eso, no? O cuando Amancio Ortega, que es una figura muy potente, que uno no puede saber hasta qué punto es cierto o no es cierto, pero lo que ponen en la prensa es dono, ayudo, como siempre digo, no, pero mucha crítica, pero digo, si es cierto que lo ha hecho, porque no podemos saberlo realmente, ¿no? Porque no lo podemos verificar, pero si es cierto, pues cojonudo. Pero mira, en ese caso, a ver, si es verdad, que yo entiendo que es verdad, porque sí, no se publica, ¿no? Esa inversión la podía dedicarse a comprarse un yate o comprarse un tal, y lo está dedicando a eso. Ahora me vienes con el comentario de, sí, pero se está ahorrando. ¿Quién hace ese comentario? ¿Qué está aportando a la sociedad? Sí. Porque si tú me lo dices de otra persona que hace lo mismo, a lo mejor lo valoro. Pero cuando critica esa acción es alguien que no aporta nada, porque muchas veces son políticos, no aportan nada a la sociedad. No aporta nada al bien común. Para mí no, el referente... Y he dicho algo bueno, a veces estamos pensando en los comentarios de redes sociales, pero a veces muchos políticos critican un acto buscándole la parte negativa a lo que ha hecho. Y digo, pero tío... Y yo no quiero entrar nunca en política, pero de verdad, o sea, al final dices tú, ¿quién son los que critican esto? ¿Qué hacen esa gente que critica? Eso fomenta... Claro, y fomenta, toda la legión que le siguen detrás, siguen el mismo discurso. Los y borregos, tú, y que se sienta aludido. Hay mucho borrego que sigue, digan lo que digan. Claro, y yo, sea Amancio Ortega, sea quien sea, si hace una labor social, si dona, que se lo está extrayendo, de que lo podía dedicar ese dinero a otras partidas para su beneficio propio. Si lo está dedicando a un bien común, yo no lo criticaría nunca. Yo diría chapo. Y si financieramente, fiscalmente, pues tiene sus herramientas como los demás, a pequeña, a gran escala. Exacto. Yo creo que está ahí, o sea, al final estamos en un mundo cada vez más globalizado y bueno, hay herramientas para todo, pero yo creo que hay que alabar ese tipo de acciones, sea Amancio, sea quien sea. Cuando haces algo por el bien común, yo creo que deberías ponerlo en valor, ¿vale? Y que cree conciencia y que arrastre a 2 o 3 más, porque si eso que hace Amancio Ortega al final convences también al Mercadona o convences a otra gran empresa para que lo haga también, ¿quién sale beneficiado? La sociedad. Pero el político realmente que lo critica, ¿qué está aportando a la sociedad? Nada. O sea, no he hecho ningún gesto de ese tipo para yo decirte, oye, pues mira, tu opinión para mí es válida porque efectivamente tú haces otras cosas y este hombre, pues no. O sea, yo creo que lo bueno siempre cunde más. O sea, cuando tú haces algo por los demás, siempre cunde más. Y creo que te rebota muchísimo. Yo te lo digo como ejemplo propio. Cuando tú colaboras con el resto de la sociedad, cuando tú haces cosas que revierten en los demás, por A y por B siempre te lo devuelve. Cuando tú vas de malaje por la vida y tal, ¿no? Yo creo que al final el karma te llega de alguna forma. Sí, ¿no? 100%. Y hay que valorar un poco a la gente que aporta. 100%. Bueno, vamos a comernos el helado ya. Sé que estás deseándolo. Mira, si no te importa, por la parte izquierda, abre. Tú te puedes coger de la derecha el de turrón o el de chocolate, te lo digo porque son los que están del paque. Este por aquí. Ese es tuyo. A mí, uno cualquiera de esos dos cógete para ti. El de turrón, que es lo que me vale, encanta a mí. Y a mí déjame el de arriba a la izquierda de chocolate. El de chocolate. Ese. Perfecto. Y bueno, como ya lo sabías, que el amor es patrocinador del podcast. Grandes amigos los del Amore. No sé. Sí, sí. La verdad que me une una profunda amistad con Jesús Díaz, que es un empresario referente para mí. Ah, pues mira. Así que habrá que traer algún día aquí pues sí, al señor, ¿no? Que aprenderías mucho de él, la verdad. Pues me gustaría. Vamos Sí. Ahora le mandas un WhatsApp y le dices... Pues sí. Helado oscuro. Te quiero ver aquí. Para que te comas un helado. Bueno, la Amore, marca 100% Canaria, kilómetro cero. Leche fresca, que siempre se me olvida decir, lo tiene aquí. Te cuento una anécdota del Amore. Venga, cuéntame. Son productos naturales, todas las frutas que usa son propiedad, o sea, son producción propia. Tienen una finca en el sur de la isla, la finca se llama Yamoriscán, y todas las frutas que sacan de ahí, pues al final lo usan para estos helados. Con lo cual, más natural y producto cero. Y de la casa, sí, pues mira. Sí, la verdad que
Me acuerdo como cuando Suso me comentó el proyecto y la verdad que fue todo un acierto. ¿Y qué te pareció cuando te lo comentó? Pues Arriesgado, curioso. Suso tiene muy buenas ideas siempre. Sí. O sea, yo sabía que esto le iba a funcionar porque además tiene ubicaciones estratégicas. Yeah. Con lo cual, si suman las ubicaciones, pues un producto como el helado, que en Canarias siempre da, y además un producto de calidad, iba a funcionar sí o sí. Con lo cual, mira, ha ido creciendo. Está muy bueno. Sí, la verdad que está creciendo un montón. Sobre todo desde que patrocina el podcast. Bueno, buena. Mira, no te había hecho esta pregunta. La última pregunta del podcast es: ¿a quién traerías a este podcast que nos tenga ahí una historia interesante que contar y que tú le puedes pegar un toquito y que venga? Pues yo creo que lo acabamos de nombrar. Sí. Sí, yo creo que es su día. Porque también tiene un ejemplo de familia. De cómo de la nada crear él ya es un imperio. Sí. Y que sigue manteniendo esas raíces y tiene toda la familia ahí con él. Yo creo que para mí es un referente. ¿Crees que vendría? A lo mejor tengo que darle un toque. Pero Bueno. es que yo creo que siendo patrocinador y sabiendo de qué se habla aquí, Sí, además sí, creo que va a sí. contar una historia bonita porque Jesús tiene Me gustaría una experiencia de vida. interesante, sí. Pero creo que, mira, no vino a colación. No creo que. Y, no y estaba espontáneamente, no creo que exactamente, vaya no estaba forzado nada. pensado. O sea que. Siempre funcionan bien. Hay ciertos sectores, ¿no? Ciertos nichos de entrevistas que funcionan súper bien y los empresarios a la gente les suele gustar. Y esto que no hemos hablado aquí en esta ocasión, no hemos tocado cifras ni cantidades, creo que no hemos dicho ningún número en ningún momento, no hemos hablado de cifras. Y suele gustar mucho porque creo que la gente tiene curiosidad de cómo crear, dónde crear, lo fácil, lo difícil que es. Pero fíjate que yo la parte empresarial valoro más la parte de emprendedor. Es decir, que tú apuestes por algo, al final es una apuesta de vida. Porque aparte de la inversión hay un proyecto muchas veces familiar detrás, como el nuestro, Sí. que implica a todos. Donde hay mucha incertidumbre. Y algo que no sabe la gente y es que cuando te metes en un negocio, dependiendo de la magnitud del mismo, muchas veces que se trata de cerrar y fuera, y dejo todo impago, pero la responsabilidad de que si te va mal, tienes que cubrir una serie de gastos que tú ya vas a dejar de ingresar y que es muy difícil. Es que lo que lo que se debe valorar, que un empresario, un autónomo, por encima de todo está apostando todo su patrimonio, su casa, su familia, a un proyecto. Que si fracasa el proyecto arrastra con todo lo demás. Y eso no se valora. Cada vez incluso estamos yendo a una cultura del no esfuerzo. ¿Entiendes? No sé si te das cuenta, nos están llevando poco a poco a no valorar. Yo tengo la percepción de que las nuevas jornadas de piberío hay denotas unas que con el no esfuerzo y entre ellos hay que responsabilizar a cómo los hemos criado, ¿no? Evidentemente creo que somos 100% responsables de que ellos han nacido en un entorno y se han adaptado y nosotros les hemos dado todas las comodidades, ¿no? De nuestros padres no las tenían, nosotros de nuestros padres nos dieron todas, nosotros damos y al final eso conlleva que salgan personas adultos diciendo, bueno, sin pedo he tenido todo hecho, todo ha sido muy fácil. Pero luego también hay otra parte de juventud, todo lo contrario, que todo quieren emprender y quieren... Yo ojalá, porque yo alabo al emprendedor. O sea, yo creo que es una figura que deberíamos proteger y deberíamos valorar. Creo que se está perdiendo eso, ¿no? Yo estos días oía una noticia que me sorprendió negativamente. Creo que en el mes de mayo o junio, por primera vez, en España somos más políticos que autónomos. Eso O sea, es curioso. Es una cosa de loco. Eso es que de curioso. loco. O sea, realmente, ¿qué se está haciendo? ¿Qué estamos creando? ¿Qué monstruo Y estamos con creando? todo mi respeto, mi cariño hacia los políticos, pero creo que el autónomo, el empresario, genera riqueza, genera puestos de trabajo. Genera ilusiones, genera familia, o sea, arrastra una marea que es que, de verdad, o sea, no sé hacia dónde vamos, ¿no? Pero y no tengo la percepción de que por más cantidad de políticos mejore también un poco nuestra calidad de todo vida. lo contrario, ¿no? creo que Lo eso es veo. un factor negativo en cualquier sociedad. Es decir, el político, bien, que no tengo nada en contra de los políticos, tiene que estar en sus facetas, pero Claro, somos necesarios. una estructura política sobredimensionada como la que tenemos,
creo que es totalmente perjudicial. Totalmente perjudicial. O sea, no vamos a nada. No crea riqueza. No vamos hacia un modelo de bienestar. Todo lo contrario. O sea, yo creo que hay que incentivar a aquellos que precisamente arriesgan su patrimonio, ponen empeño en un proyecto de negocio, en un proyecto de vida. No se está potenciando eso. No se está ayudando al que quiere... Es curioso, o sea, antes tú decías ahora mismo, ¿no? Yo es que veo, no sé por qué. O sea, cada vez hay más gente que está por una oposición, por un trabajo vivo, por no emprender. Y creo que debemos valorar lo otro, ¿no? La cultura del esfuerzo. Oye, si hay alguien que tiene una idea y quiere explotarla y quiere sacarla adelante, eso genera riqueza. Potencia eso. Pero no se está potenciando. O sea, realmente todas las doctrinas que nos llegan, todas las leyes que nos llegan, precisamente es lo contrario. Cada vez se aburre más la gente de mantener un negocio y no hay incentivos para ello. Y yo estoy en una asociación de empresarios y el comentario general siempre es el mismo. O sea, casi que nos demonizan, ¿no? Y creo que es un error, pero un error muy grave. O sea, detrás de nosotros hay 39 familias, 40 familias, o sea, que yo me siento orgulloso de eso, ¿no? Que de alguna forma le estamos dando un proyecto de vida a cada uno de ellos, ¿entiendes? Entonces, si yo me optara por otra actitud, es decir, no crear empleo, no crear riqueza, pues esas casi 40 familias tendrían que ir ¿a dónde? Y si eso lo vamos extrapolando cada vez más a que no hay esa cultura del esfuerzo de salir adelante, de proponer ideas, de crear negocios, de crear riqueza, ¿hacia dónde vamos? Total. Es que ¿hacia dónde vamos? Que es una cosa que no nos estamos preguntando eso. ¿Qué modelo de sociedad queremos dejar a los que vienen detrás? ¿Queremos agotar todos los recursos, vivir del Estado? Y los que vengan detrás que se busquen la vida. Bueno, eso es inviable, evidentemente. Ya, no pero que vamos hacia ello, o sea, sí. Vamos hacia eso. Bueno, Antonio, ¿qué te digo? Gracias. No, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Me he sentido súper cómodo, de verdad. Me he sentido súper a gusto por estar aquí, porque, bueno, al final formo parte de ese elenco que ha pasado por aquí. Bueno, y a mí me encanta divulgar lo que hacemos, porque creo que también eso, al final, también creas conciencia. Es necesario también. Sí, creas conciencia. Y bueno, termino agradeciendo a todos los que me rodean, a toda mi familia, que es mi mayor tesoro, y a todas esas personas que siempre tengo a mi lado, que me ayudan a seguir y me empujan. Y a pesar de que estoy en muchísimos frentes metidos, en muchas frentes abiertas, pero como me ilusiona lo que hago. Y por eso estoy aquí también hoy, porque siempre me ilusiona contar lo que hacemos, lo que llevamos mucho tiempo haciendo, y ojalá pues nos dure unos cuantos años más y seguir estando ahí. La próxima vez que te vea, no sé si te pillaré por ahí, pero voy a tener que ir. Ojalá. Tengo que verlo, de verdad, no lo digo por quedar bien, sí. pero me genera curiosidad ahora con todo lo que dices que hay ahí. Voy a llevar una visita por ahí. Una cosa son las fotos que hayas visto, los vídeos, lo que te hayan dicho, pero te aseguro que cuando llegues te sorprenderás y te acogeremos con los brazos abiertos, o sea que muy bien. Un placer. Pues nada. Encantado. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta aquí el lado oscuro de hoy. Joel me dice que diga que se suscriban, que den me gusta, que compartan, para que no se quede sin trabajo él. El pobrecito no da para. Hasta el próximo capítulo. Gracias.